poco más de las 6 de la tarde del último miércoles. El presidente Martín Vizcarra saluda así a quienes lo acompañarían en la transmisión de su mensaje a la nación. Los ministros de Estado y gobernadores regionales tomaban sus ubicaciones. Vizcarra ultimaba los detalles. Atrás, segunda fila. El Ejecutivo, enfrentado abiertamente con el Congreso, había tomado una decisión. Poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante las reformas tan necesarias para el país. La solicitud de cuestión de confianza se había concretado un día después de que el Congreso, tras las votaciones de Fuerza Popular y el APRA, decidieran que no se investigue al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el delito de organización criminal, por sus presuntos vínculos con los Cuellos Blancos, encubrimiento real, entre otros. Ese fue el detonante. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. Lo afirmé hace tiempo y lo repito hoy. Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial afecta intereses de grandes grupos que son protegidos por políticos inescrupulosos. Corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de los peruanos. ¿Estamos listos? Ese mismo día por la noche y desde el Parlamento, la reacción del fujimorismo no se hizo esperar. Y lo primero que tenemos que decir es que lamentamos los adjetivos calificativos que ha utilizado contra el Congreso de la República. Nosotros esperamos que llegue la solicitud formalmente, que hasta ahora no nos dicen que haya llegado. Un día después del anuncio presidencial, parlamentarios de otras bancadas opinaron. Luchemos contra la corrupción, el señor Chávarri tiene que pasar por el proceso ante juicio. La conclusión en general es que la cuestión de confianza debe ser el inicio del diálogo y no el fin frente a posiciones intransigentes. Ahora, si el presidente quiere ir por un camino extremo, esperemos que lo haga en el marco de la Constitución. Si hay la posibilidad de que este Congreso cumpla un ciclo, esa decisión habrá que respaldarla. En el Congreso, alrededor del mediodía, ya se esperaba la llegada del premier Salvador del Solar para formalizar el pedido del Ejecutivo. En estos momentos acaba de llegar el presidente del Consejo de Ministros a dejar el pedido para precisamente se proceda con lo que es la solicitud de cuestión de confianza. Apenas 20 minutos después de reunirse en privado con el presidente del Congreso, del Solar, sin responder preguntas, declaró: porque nuestro país merece nuevas reglas para volver a confiar en la justicia y en la política, que tenemos que luchar para evitar que dineros de corrupción sigan financiando campañas políticas. Una hora después, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, exmiembro del Partido de Fuerza Popular, anunció que estoy convocando a la sesión del Pleno del Congreso para el día martes 4 de junio a las 9 de la mañana para dar trámite a esta cuestión de confianza. Y antes de terminar, Salaverry dijo algo más. Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que le dictamine su conciencia por el bien del país. ¿Pero qué está pidiendo exactamente el Ejecutivo? ¿De qué se trata el pedido de cuestión de confianza? ¿Y qué pasaría en los próximos días?
La disolución del Congreso es una posibilidad, pero veamos. Este es el oficio presentado por Del Solar que recoge lo expresado por el presidente Vizcarra en su mensaje a la nación. Piden la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una solicitud, o se emplea cuando hay una solicitud de un ministro, del presidente del Consejo de Ministros, al Congreso de que apruebe una determinada medida. Y entonces el ministro, el presidente del Consejo de Ministros, condiciona su permanencia al cargo a que el Congreso apruebe esa medida. Es decir, le dice al Congreso, ustedes les pido, no les ordena, les pido que aprueben esa medida, pero hago cuestión de confianza de ese pedido. Es decir, si ustedes no aprueban la medida, me están sacando del cargo. Si la aprueban, me están permitiendo permanecer. Como se lee, el Ejecutivo solicita saber si cuentan o no con el respaldo del Congreso para sacar adelante 5 proyectos de ley del paquete de la reforma política. Estos son el proyecto de ley que impide ser candidato a quien haya sido condenado por delitos dolosos con una pena mayor de 4 años. El proyecto que promueve elecciones internas en las organizaciones políticas. El tercer proyecto es el que busca acabar con el financiamiento indebido de las organizaciones políticas, la eliminación del voto preferencial y paridad de género. Y como quinto proyecto de ley, el gobierno indica que presentará una nueva iniciativa legislativa sobre la inmunidad parlamentaria. No vamos a permitir que otra vez, con triquiñuelas, impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. No vamos a renunciar a la inmunidad, señor Vizcarra. Como se recuerda, la semana pasada el Congreso archivó el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria. Entonces, el presidente Vizcarra junto al presidente del Consejo de Ministros caminaron desde Palacio al Parlamento para expresar su malestar. Los congresistas inmediatamente empezaron a hablar de un posible cierre del Parlamento. Así que alertamos a que este ambiente pregolpista que quiere generarse quiera utilizar como pretexto que en el Congreso de la República se haya iniciado el debate de la reforma, pero no se haya obtenido los votos que el gobierno quiere. No lo vamos a aceptar. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los que asumen actitudes de dictador. ¿Le estamos pidiendo acaso al presidente de la República renuncie a su inmunidad y sométase a la investigación? Y si acaso resulta culpable, por favor, que se vaya preso. Que dentro de la figura de la solicitud de cuestión de confianza, si el Congreso se lo niega al gobierno hasta en 2 ocasiones, el presidente tiene la facultad de disolverlo. En la pelea con el Parlamento, el presidente puede entonces, si el Parlamento le niega la confianza, lo disuelve en sus órganos principales, se llama elecciones y nosotros somos los que decidimos con la fuerza de los votos nuestros a quienes les damos las nuevas mayorías. Quienes dicen que es un mecanismo no democrático, que dicen que es un golpe de Estado y todo lo demás, por favor, ¿cómo van a decir eso si está en la Constitución? La bancada aprista ya adelantó. Esta maniobra antidemocrática puede culminar en la aplicación de una posibilidad de disolución del Congreso que sería sin duda antidemocrática y golpista. Desde el Ejecutivo han reconocido que es una posibilidad la disolvencia del Congreso, pero también señalan que no sería el objetivo. No, yo no me puedo adelantar a lo que va a suceder, pero lo que sí puedo decir ahora es que se tenga la seguridad de que el presidente no está planteando la cuestión de confianza para cerrar el Congreso de la República. Eso no es así. No permitamos que triunfe la impunidad. El anuncio del presidente Vizcarra despertó también una serie de interpretaciones entre políticos y juristas. Se dijo que sería el primer gabinete censurado de Vizcarra, porque antes fue de Pedro Pablo Kuczynski y por lo tanto no estaría facultado para disolver el Parlamento. Este Congreso es el Congreso del periodo 2016-2021. Este Congreso ya removió un gabinete rechazándole la cuestión de confianza al gabinete Zavala. Y este mismo Congreso, si es que remueve al gabinete del Solar rechazándole una cuestión de confianza, estaría ante una segunda remoción, habilita al presidente a disolver. Otro de los cuestionamientos se originó porque el Ejecutivo otorga un plazo máximo para la aprobación de las iniciativas y es al final de la legislatura. De lo contrario, dice, valorarán que la confianza les ha sido rehusada.
después de un mes, me está diciendo que si no ha hecho su trabajo, él va a entender que ha sido rehusada. O sea, él, el Ejecutivo, por sí y ante sí, va a decidir que está rehusada, pero si a él no le compete. Creo que es un instrumento que se ha usado como un fundamento político constitucional para forzar que el Parlamento niegue la confianza y busque entonces una disolución. Yo estoy dispuesto a ceder mi quincena perfectamente bien, pero no puedo aceptar personalmente una clausura que no se llevaría a cabo si me quedo callado. Entre el silencio y la clausura, me quedo con la clausura. Yo lo que he dicho es que aquellos congresistas que se sientan presionados o intimidados, que empiecen a actuar de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Y ellos saben a quiénes me estoy dirigiendo. Acabamos de escuchar el mensaje del presidente Vizcarra. La bancada fujimorista evalúa sus próximas acciones, mientras congresistas del Frente Amplio han adelantado que negarían la confianza al Ejecutivo al estar de acuerdo con la disolvencia de este Parlamento. El martes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, deberá sustentar ante el Pleno la solicitud de pedido de confianza. Los congresistas aprobarán las leyes propuestas por el Ejecutivo,